¿Cuál es el regalo que una persona pide al Creador? Está escrito en el Zohar. Está escrito: mi Dios salva a tu siervo. Deleita el alma de tu siervo. Da tu fuerza a tu siervo. 3 veces David se convirtió en un sirviente en este elogio, lo que corresponde a las 3 veces que los autores de la Mishnah establecieron que el hombre debe ser un sirviente en la oración. En las primeras bendiciones, él debe ser como un siervo que elogia a su maestro. En las de la mitad, él es como un sirviente que pide un regalo de su maestro. Y en las últimas bendiciones, él es como un sirviente que agradece a su maestro por el regalo que ha recibido de él y se aleja. Debemos entender por qué se comparó la oración del hombre a un sirviente que recibe un regalo de su maestro y no caridad u otras cosas. ¿Qué nos enseña esto en el trabajo? Se sabe que desde el Creador 2 cosas vienen a nosotros directamente. Primero, la luz. Segundo, el cli, la vasija para recibir la luz. Aprendemos que el propósito de la creación es su deseo de hacer bien a sus creaciones. De esto se desprende que el Creador quiere hacer bien a sus criaturas, incluso sin un despertar de los inferiores. Esto todavía no hay criaturas en el mundo de quien es recibir el despertar. Esto se considera como la luz que viene del Creador sin ninguna participación del inferior. Número 2. El Creador creó la existencia a partir de la ausencia, un cli llamado el deseo y anhelo de recibir deleite y placer. Esto significa que lo que vemos es como por tus acciones te conoceremos, lo que significa que solo hablamos de lo que vemos que existe en la naturaleza de la creación. Vemos que es imposible disfrutar de algo, sea lo que sea, a menos de que haya un anhelo por esto. Por esta razón, hemos aprendido que desde la perspectiva de la luz que ha creado este cli, llamado deseo recibir, que se sometió a 4 behinot, fases, es decir, 4 etapas, hasta que el deseo de recibir adquirió la forma completa del anhelo. Después de que la luz creó el cli, este cli recibió el deleite y el placer de que el Creador deseaba dar. Estos 2 aspectos mencionados anteriormente, la luz y el cli, pertenecen al Creador. Aprendamos que en este aspecto que había perfección completa y no había nada que añadir o adicionar a esto. Sin embargo, después algo nuevo nació, lo cual atribuimos a la criatura y no al Creador. En otras palabras, atribuimos el asunto de otorgar al Creador, quien es el otorgante, porque su deseo es hacer bien a sus creaciones, lo cual es dar abundancia a las criaturas y no recibir nada de ellos. Sin embargo, después algo nuevo se creó, como está escrito en el estudio de las 10 Sefirot, que el primer receptor, llamado Malhut de Ein Sof, ansiaba una decoración llamada decoración en el punto del deseo, para tener equivalencia de forma llamada de Bekut, adhesión. Por esta razón, el Sinsub, restricción, fue hecha, lo que significa que ella disminuye el deseo de recibir en el cli llamado deseo recibir. Por lo tanto, la luz parte, se va. Esto significa que Malhut calcula qué porcentaje de la abundancia podría recibir con el fin de otorgar. En la parte donde ella recibiría con el fin de recibir, si ella no recibe, no recibiría. De ello se desprende que atribuimos este cli
el cual el inferior otorga al inferior, ya que los kelim, vasijas del superior, las cuales el superior ha hecho con el fin para que el inferior pueda disfrutar la luz, es solo el deseo de recibir. Ese kli nunca va a ser revocado, debido al que lo que el Creador ha creado siempre existirá. Sin embargo, el inferior puede añadir a la vasija del Creador, como está escrito, lo que Dios ha creado para hacer. Esto significa que Dios ha creado el kli llamado deseo de recibir placer, y el hombre debe agregar a este la corrección llamada la intención con el fin de otorgar. Como se dijo arriba, Malhut de Ein Sof se decora a sí misma en el punto del deseo. Esto significa que su decoración estaba en que ella le dio al deseo de recibir la intención de otorgar. Allí en Malhut de Ein Sof fue solamente la raíz. A partir de esta se extendió a los inferiores que tienen prohibido recibir, siguiendo la regla, un deseo en el superior se convierte en una ley de unión con el inferior. Este se extiende de este discernimiento hasta la Sitra Achra, el otro lado. Cuando nació lo opuesto a Kedushá, santidad. En Kedushá solo existe el deseo de otorgar, lo cual es la Devekut, adhesión. Pero los que desean recibir con el fin de recibir son removidos y separados de la vida de las vidas. Por esta razón dijeron en el Zohar, los malos en sus vidas son llamados muertos. Y dijo el verso, la benevolencia de las naciones es un pecado. Acerca de los malvados, todo el bien que hacen lo hacen para sí mismos. Y por lo tanto se deduce que el Creador da dos cosas directamente a la criatura. Número 1, el deleite y el placer. Y número 2, el deseo de anhelar placeres. Sin embargo, lo desagradable, llamado vergüenza, se extiende indirectamente del Creador. Es decir, que es el Creador. El Creador quiere que el inferior reciba deleite y no sufrimiento, pero indirectamente, lo que significa que el superior, el otorgante, no quiere que el inferior sienta vergüenza al recibir el deleite. Esta es la razón por la cual se creó la corrección del Tzimtzum. Debido al Tzimtzum, la abundancia no llega a las vasijas que el Creador ha hecho, a menos que la criatura coloque una corrección en la intención de otorgar en esa vasija. Si la persona no tiene vasija, esta permanece en la oscuridad, sin luz, y el nombre del Creador, el bien que hace el bien, está oculto de él. Porque la persona no tiene los kelim adecuados para la recepción de la abundancia, lo que se llama la equivalencia de forma. De ello se desprende que toda la novedad que se hizo después del Tzimtzum es únicamente la intención de otorgar que no se encuentra. Pero los dos discernimientos que se extendieron antes del Tzimtzum no cambiaron. En otras palabras, en la primera Bejina fase 1, la cual es el deseo de hacer el bien, no hubo ningún cambio. Y después del Tzimtzum todavía quería impartir deleite y placer. En la segunda Bejina, lo cual es el deseo de recibir, tampoco hubo ningún cambio. Es como sabemos que no hay cambios en la espiritualidad, pero solo adiciones. De esto se desprende que después del Tzimtzum es imposible recibir cualquier abundancia superior, a no ser que se añada a la voluntad de recibir
el fin de otorgar. Este es todo nuestro trabajo en la Torah y las misbot, preceptos, para ser recompensados con las vasijas de otorgamiento. Nuestros sabios dijeron esto: he creado la inclinación del mal, he creado la Torah como condimento. Se sabe que el deseo de recibir se llama inclinación al mal, ya que causa la lejanía del Creador, porque esta disparidad de forma con el Creador apunta a otorgar, mientras que la inclinación al mal solo quiere recibir. Por esta razón, todo el deleite y el placer en el pensamiento de la creación queda oculto de la persona. Sin embargo, ¿cómo podemos obtener estos kelim, ya que estos van en contra de nuestra naturaleza? La respuesta es que esta es la razón por la que se nos ha entregado la Torah y las misbot. A través de ellas podemos obtener estos kelim. Sin embargo, ¿por qué no todos están concedidos con vasijas de otorgamiento a través de la Torah y las misbot? La razón es que no hay luz si no hay un kli. De esto se deduce que si la persona no sabe con certeza que todo lo que necesitamos es únicamente estos kelim, que la persona todavía no tiene verdaderos kelim. En otras palabras, la persona no tiene la necesidad por estos kelim. De ello se deduce que la luz está en la Torah y las misbot, las cuales pueden ayudar a la persona a alcanzar estos kelim, pero la persona no tiene una necesidad real para que le sean dados estos kelim. Si tomamos una mirada más profunda a esto y examinamos a fondo quiénes observan la Torah y las misbot, ya sea si quieren que les sean dadas vasijas de otorgamiento y dar a cambio las del deseo de recibir, la gran mayoría de los trabajadores dirá que pasan en esto. En vez de esto, ellos quieren observar la Torah y las misbot con el objetivo de recibir. De ello se deduce que no tienen necesidad de las vasijas de otorgamiento. Por esta razón, ¿cómo pueden decir que la Torah y las misbot en las que trabajan deben darles una recompensa por la cual no tienen ninguna necesidad? Por el contrario, tienen miedo para no perder la vasija de recepción llamada amor propio. Esto es como Maimónides dijo al final de Ilot Teshuvah. Nuestros sabios dijeron: uno siempre debe ocuparse de la Torah, incluso si es en lo lishma, no en su nombre, ya que desde lo lishma se llega al lishma en nombre de la Torah. Por lo tanto, cuando se enseña a pequeños, mujeres y personas sin educación, se les enseña a trabajar solo por temor y con el fin de recibir una recompensa. Hasta que estas personas adquieran conocimientos y adquieren la sabiduría necesaria, ahí se les enseña el secreto poco a poco y se acostumbran a esta cuestión con calma hasta que lo alcanzan y les sirven con amor. De esto se deduce que uno debe anhelar obtener las vasijas de otorgamiento, aunque ve que el deseo de recibir no está de acuerdo con esto, lo que significa que no lo deja rezar, orar para que el Creador le dé estos kelim. Por esto también uno debe orar al Creador para que le dé un deseo de entender la necesidad que hay en estos kelim. Una persona le pide al Creador tener la fuerza para superar el deseo del cuerpo, el cual quiere seguir estando específicamente en las vasijas de recepción. Por otra parte, cuando la persona ve que un deseo puede salir de esto, la persona más adelante quiere llegar a las vasijas del otorgamiento. La persona siente esto y comienza a resistirlo de forma instantánea. Sin embargo, para una persona no es fácil llegar a ver
que no puede trabajar con el objetivo de otorgar. En cambio, la persona piensa que ahora todavía no tiene el deseo de otorgar, pero cada vez que quiere trabajar con el fin de otorgar, la elección está en sus manos, lo que significa que será capaz de trabajar con el fin de otorgar. El despertar que siente y cree que está en calma, entonces así no puede ser impresionado por el hecho de que no está participando en el trabajo del otorgamiento, ya que cada vez que elige, la persona será capaz de hacerlo. Por esta razón, él no está preocupado por esto. Sin embargo, la verdad es que esto no está dentro del poder del hombre, ya que es en contra de su naturaleza, de la naturaleza humana. Nuestros sabios dijeron acerca de esto: la inclinación del hombre lo supera todos los días. Si el Creador no lo ayuda, él no prevalecerá contra ella. Sin embargo, con el fin de recibir ayuda, la persona debe ver y esforzarse para tener la necesidad por esta ayuda. Es decir, es por esto que se dijo: el que viene a purificarse, entonces el Creador le ayuda. Nos preguntamos, ¿por qué el hombre necesita empezar el trabajo y solo entonces el Creador le ayuda? ¿Por qué el Creador no le da fuerza de inmediato? Lo que significa que si incluso una persona no pide ayuda, el Creador le ayuda tan pronto como comienza la obra del Creador. De acuerdo con la regla de que no hay una luz si no hay un cli, la persona debe comenzar. Cuando una persona ve que no puede, él tiene una necesidad por la ayuda del Creador. Por lo tanto, especialmente cuando la persona ha iniciado el trabajo y ve que es incapaz, en ese estado la persona recibe un cli del Creador, quien es quien le imparte esta fuerza, llamado deseo de otorgar. Sin embargo, por lo general, cuando una persona comienza el trabajo de otorgamiento y ve que es difícil para él, y ve que en su propio y en su opinión ya ha pedido al Creador muchas veces para que lo ayude, pero nunca ha recibido ninguna ayuda en lo absoluto, la persona escapa de la campaña y dice que este trabajo no es para él o para ella, de acuerdo. Y de hecho, precisamente en este lugar, cuando se ha resuelto que este trabajo es difícil para él, para la persona sola, y que únicamente el Creador puede ayudar, entonces la persona debe confiar en el Creador, que es el Creador y solo el Creador el que le ayudará. Sin embargo, esto permanece sin completar el cli de manera total, es decir, la necesidad de su ayuda. Cada vez que pide ayuda, aunque todavía no tiene esta ayuda, debemos creer, y la persona debe creer por encima de la razón que el Creador la ayudará. Pero la persona permanece sin la necesidad de verlo con el fin de revelar la verdadera necesidad por esto. De acuerdo a lo anterior, debemos interpretar el versículo: porque los caminos del Señor son rectos, los justos andarán en ellos y los malhechores tropezarán y caerán. Esto significa que precisamente en este punto, cuando la persona llega a una resolución que no está dentro del poder del hombre, el obtener las vasijas de otorgamiento, porque ve que ni un solo órgano en su cuerpo está de acuerdo con esto, ahora la persona ha llegado al punto de la verdad. Es ahora que la persona debe hacer una oración honesta hacia el Creador por su ayuda. Ciertamente la persona recibirá la ayuda del Creador, que se sienta y espera a que el hombre le dé el cli, es decir, la necesidad de este. Es precisamente aquí
que la persona se escapa de este estado. Y precisamente aquí que la ayuda puede venir a la persona. Sin embargo, la persona se escapa de la campaña y por esta razón se le llama un criminal. Sin embargo, los justos no se desesperan, porque específicamente ahora la persona es recompensada con la vasija del otorgamiento. De ello se desprende que en el mismo lugar en el que el justo andará por ellos, lo que significa un ascenso en el grado, en este mismo lugar los malvados tropezarán en ellos. Precisamente en este lugar en el que deben recibir la ayuda, ellos fallarán y escaparán de la campaña. Se deduce de todo lo anterior que el hombre debe pedir otorgamiento del Creador, lo que significa que el Creador le va a dar como regalo las vasijas de otorgamiento, así como el Creador le ha dado el cli llamado deseo de recibir. En otras palabras, por un lado se dice que el Creador ha dado la vasija y la luz, es decir, ambos el deseo y el anhelo de recibir el placer, así como el placer. Solo la adición de la vasija, lo cual es el deseo de otorgar, que atribuimos a las criaturas, como está escrito, que Dios ha creado para hacer. Que ha creado se refiere a la voluntad de recibir, llamado creado, lo cual es algo hecho existencia a partir de la ausencia, llamada creación. En esto el hombre debe colocar la intención de otorgar, lo que significa que esto realmente le pertenece a las criaturas y no al Creador. Sin embargo, la verdad es que el Creador debe dar inclusive este cli llamado adición. Cuando decimos que esto pertenece a las criaturas, esto significa que el hombre debe pedir al Creador que le dé este cli llamado intención de otorgar. Es decir, solo la carencia, su falta de deseo de otorgar. En lo que el inferior debe, esto es en lo que el inferior debe esforzarse en tener y obtener. Pero en cuanto al deseo de recibir, no puede decirse que hay un despertar de los inferiores para esto, porque si el deseo de recibir todavía no existe en el mundo, ¿quién pediría que le fuera un deseo de querer recibir placer? Es imposible decir que antes que nazca una persona, ésta quiere algo. Es decir, es esto por lo que decimos que el deseo de recibir pertenece enteramente al Creador. Sin embargo, después, una vez que el deseo de recibir ha nacido, llega el momento en que la persona siente este deseo de recibir sin adiciones, pero como vino de la naturaleza, es malo, porque no puede recibir placeres reales con este deseo, pero sí solo como luz tenue, la cual el Creador ha dado a las clipot, cáscaras, por lo que no serán canceladas. Cuando la persona llega a este despertar, la persona recibe la necesidad de tener la capacidad de apuntar al otorgamiento. Antes de que tenga la necesidad de esto, no se puede dar el cli. Como se ha dicho, no hay luz sin un cli. Y un cli se llama necesidad y carencia. Esta carencia no es evidente como tal, a menos que suframos tormentos y dolores de necesitar esto y de no tenerlo. La carencia normal es cuando la persona ve que no tiene algo y entiende lo que necesita. Sin embargo,
Si la persona sabe que puede vivir sin esto, todavía no se puede decir que la persona tiene una carencia verdadera. La carencia real y verdadera significa que la persona sabe que sin eso que carece no puede seguir viviendo. Esto se llama una necesidad real. Asimismo, en el trabajo, muchas veces la persona sabe, comprende y siente que le falta el deseo de otorgar. La persona le pide al Creador que le dé la posibilidad de superar el cuerpo llamado deseo de recibir. Y éste sabe que ya ha pedido al Creador varias veces, pero el Creador no quiere escucharlo. Al ver que todavía no ha recibido esta fuerza del Creador, se apaga y no tiene la fuerza para seguir pidiendo al Creador una vez más, para que le dé lo que ésta quiere, ya que la persona ve que el Creador no la está escuchando. Por lo tanto, ya no puede rezar y orar al Creador. Pero en verdad hay que decir que la persona todavía no tiene la necesidad real de la ayuda del Creador. La necesidad que la persona tiene es donde la persona ve que es incapaz de apuntar al otorgamiento. Todavía no está considerada como una necesidad real. Por el contrario, una necesidad real significa que la persona ve que si no tiene lo que necesita, esta no puede existir en el mundo. Esto es considerado una necesidad real. Por esta razón, cuando la persona se da cuenta que a menos de que obtenga el deseo de otorgar, estará separada de la Kedushá y que no tendrá ninguna esperanza de alcanzar la espiritualidad en algún momento llamado de Bekut con el Creador, sino que mientras se encuentra sumergido en el amor propio, esta no tendrá ninguna posibilidad de encontrar y entrar a la Kedushá y por lo tanto permanecerá en las Klipot. Y esto le duele y la persona dice, en este caso estoy mejor muerta que viva. A esto se le llama una necesidad real. Es entonces cuando la persona ora, eleva una oración para que el Creador le otorgue las vasijas de otorgamiento. Esto se llama una necesidad real y solo es aquí. Solo esto lo podemos atribuir a los inferiores, es decir, la carencia, que le faltan vasijas de otorgamiento. A esto se le llama una vasija, es decir, una necesidad. Y el llenado para esto, es decir, el deseo de otorgar, le pertenece al Creador. En otras palabras, como el Creador ha dado la primera vasija, la cual es el deseo de recibir, el Creador también da el kli llamado deseo de otorgar. La única diferencia entre el primer kli llamado deseo de recibir y el segundo kli llamado deseo de otorgar es que la primera vasija se creó sin un despertar del inferior, ya que antes de nacer, ¿quién podría pedir por la persona? Pero después, cuando el deseo de recibir nace, este empieza a sentir lo que ese deseo de recibir le está causando. En la medida de la comprensión de la necesidad por las vasijas del otorgamiento, entonces la persona despierta la sensación de su necesidad y es únicamente la necesidad de las vasijas de otorgamiento lo que le atribuimos a las criaturas. En consecuencia, podríamos interpretar lo que decimos y pedimos. Concédeme el tesoro de un regalo gratuito. Esto es sorprendente, ya que necesitamos servir al Creador
no con el fin de recibir una recompensa y mucho menos pedir un regalo gratuito. Así que, ¿por qué se dice en la oración, la venia, antes de decir los salmos, dame este tesoro de un regalo gratuito? El significado es, danos un regalo gratuito, concédeme. Es decir, danos el regalo de la vasija del otorgamiento, al igual que se nos ha dado el cli del deseo de recibir. Te pedimos, ya que sentimos la necesidad de la vasija del otorgamiento, ¿y cuáles son las vasijas de otorgamiento? Para poder trabajar de forma gratuita, sin ninguna recompensa, sino que nuestro trabajo será solo con el fin de otorgar. Es decir, en el primer cli llamado deseo de recibir, una persona solo puede trabajar por una recompensa. Y este cli llamado un nuevo cli, una nueva creación que no existía antes de que el Creador lo creara. Ahora, danos una vasija, lo que significa un deseo de tu tesoro. ¿Y qué es esto? El deseo de otorgar. Este fue también creado antes de que el Creador creara el deseo de recibir. Porque el deseo de otorgar fue por lo que se creó el deseo de recibir. El deseo de otorgar se llama la existencia a partir de la existencia y el deseo de recibir se llama la existencia a partir de la ausencia, ya que se sabe que no hay deseo de recibir en el Creador, porque ¿de quién recibiría el Creador? Por esta razón pedimos el tesoro de un regalo gratuito, es decir, de su tesoro, puesto que tú tienes el deseo de otorgar. Tú das este deseo de forma gratuita. Dánoslo a nosotros, por favor, para que también podamos trabajar de forma gratuita sin recibir ninguna recompensa. Por esto vamos a entender lo que nos preguntamos. ¿Cómo podemos pedirle al Creador que nos dé un regalo gratuito? El significado es que estamos pidiendo al Creador que nos dé la posibilidad de servirle de forma gratuita. En otras palabras, la vasija de otorgamiento que recibe la persona se llama regalo gratuito. La vasija de otorgamiento que la persona reciba se llama regalo gratuito. Por lo tanto, ¿cuál es el regalo que hay que pedir al Creador que nos dé? Preguntamos y pedimos cómo podemos pedir regalos, ya que se sabe que se puede pedir por caridad, pero no por un regalo. ¿Quién pide regalos? Normalmente damos regalos a los que amamos. La respuesta es que, dado a que la persona quiere amar al Creador, y puesto que el deseo de recibir es el obstructor, el obstáculo, la persona pide este regalo, vasija de otorgamiento. A través de este regalo, él recibirá del Creador. La persona será recompensada con el amor al Creador y no con el amor propio. Esa es la razón por la cual es llamado un regalo. Y esto es lo que la persona debe pedir. Ese es el significado de lo que pedimos. ¿Qué regalo debe uno pedir al Creador? ¿O qué es pertinente pedir y en el cual nuestro trabajo en Torah y Misbot permanecerían? Y observándolas vamos a recibir la necesidad de esta solicitud y el entendimiento, los cuales son nuestra vida y a la larga nuestros días. Esta necesidad es que nos falta devekut con el Creador, adhesión con el Creador, llamado equivalencia de forma, por lo cual podemos adherirnos a la vida de las vidas.
Y si no somos recompensados con Devekud y permanecemos en el amor propio, seremos separados de la vida de las vidas, lo que significa los malvados en sus vidas son llamados muertos debido a la separación entre ellos. En cuanto al pedido del regalo, el punto principal es la necesidad de este asunto. A través de Torah y Misbot recibimos la necesidad, y a través de la necesidad se creará un espacio para pedir por este regalo, considerado como que el Creador nos da el cli llamado deseo de otorgar al Creador. Está escrito sobre esto: como yo soy gratuito, tú serás gratuito. En otras palabras, la persona debe esforzarse trabajando con el fin de otorgar y no debe requerir o querer recibir ninguna recompensa. Aunque la Gemara interpreta esto de manera diferente, está implícito en lo que es llamado Devekud, adhesión. De acuerdo con lo anterior, podemos interpretar lo que decimos en la bendición de la comida, que incluso en Shabbat, sábado, es prohibido hablar de cuestiones mundanas. Ahí pedimos al Creador: no nos hagas necesitar el regalo de la carne y la sangre. Tal oración es adecuada durante la semana, cuando pedimos por provisión, pero no en Shabbat. Debemos interpretar que la solicitud en Shabbat no es la necesidad del regalo de la carne y sangre. Se refiere a los kelim de carne y sangre, lo cual es para uso propio. Es decir, ellos piden al Creador que les ayude a no necesitar sus kelim, pero sí los kelim del Creador, los cuales son vasijas de otorgamiento. Y en estos kelim pedían al Creador porque son kelim de regalo gratuito.